Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces Indígenas, un espacio para escuchar, aprender y conectar con una historia de personas increíbles, de emprendedores y empresarios o empresarias indígenas que están cambiando a los pueblos indígenas de nuestro país. En esta temporada hemos entrevistado a distintos emprendedores indígenas de los distintos pueblos indígenas de Chile, quienes nos han contado sobre sus orígenes, qué los llevó a emprender, muchos de ellos desde muy jóvenes, y qué están impulsando hoy. Hoy nos acompaña una querida Lamien, una hermana, Carolina Nahuatl Prugal. Ella es trabajadora social, magíster en antropología y desarrollo y socia fundadora de NCH Consultores. Y también directora de nuestra fundación Empresas Indígenas. Muy bienvenida, Lamien Carolina. Muchísimas gracias, Venancio. Muchísimas gracias por este espacio y feliz de estar acá. Qué bueno, qué gusto verla nuevamente, Lamien. Eh, para comenzar, Lamien, me gustaría conocer un poco más de su historia, quién es usted, de cuál es su origen. Si nos puede contar un poco más quién es Carolina Nahuatl. Súper. Bueno, yo soy Carolina Huelgual. Yo soy oriunda de Coyipulli, nací en Temuco, pero toda mi vida de alguna forma la hice en Coyipulli. Eh, Estudié en la escuela 2 de allá de Coyipulli, y luego después del colegio me fui a la UFRO, estudié en la Universidad de la Frontera, entré a la universidad el año 2000 a estudiar trabajo social, una carrera que no siempre estuve tan convencida de estudiar, pero que al final del día ha marcado profundamente mi corazón y mi paso por la vida profesional. Yo hoy en día podría decirle que en realidad jamás me equivoqué en haber estudiado esta carrera. Eh, y pasa algo bien chistoso porque hace 2 días era el Día del Trabajador Social. Sí, lo vi. Y yo, No sabía, bueno, ¿verdad? uno siempre, yo en general siempre me remonto a cómo he tomado algunas decisiones, ¿no? Mm. Y llamé a mi tío Marco, que él está como medio enfermito en este tiempo, él estaba haciendo algunos exámenes en Angol. Y mi tío Marco es profesor de biología del Liceo de Coyipulli y por mucho tiempo, bueno, fue mi mentor, digamos, en términos educativos desde muy pequeña por la disciplina, por estas cosas, pero además nunca dejé de olvidarme de que, o sea, nunca no olvidar de que él fue el que me dijo, bueno, estuve trabajo social porque es una carrera de mujeres y le va a ir bien estudiar trabajo social. Y yo después lo pensaba en mi época más digamos, eh, en la época en que uno se cuestiona muchas cosas y al final del día yo rescato que más allá de que sea una carrera a veces estigmatizada un poco porque se supone que es para un género o para el otro, yo diría que es una carrera preciosa. Yo he aprendido mucho, muchísimo, y gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo a mi formación académica. Sí. Así No, y que una carrera bien amplia también. Yo conozco, hice hace un tiempo un diplomado en mediación socioambiental en Santiago y justamente estaba anclado dentro de la carrera de trabajo social. Sí, no, tremendo aporte el que ustedes hacen. Nos contó también que usted estudió en la Universidad de la Frontera, acá en la Araucanía. Es una universidad bien importante en nuestra región. Muchas personas líderes indígenas, personas profesionales indígenas han pasado por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad? Sabemos que hay un hogar estudiantil también ahí. ¿Cómo fue su paso por esa universidad? bueno, yo como le decía, soy de Coyipulli, que es un pueblo chiquitito y que uno, por mucho que esté cerca de Temuco, la crianza que uno tiene en un pueblo más chico, usted lo sabe, yo creo también, Sí. es bastante, digamos, como de la inocencia, ¿no? De no conocer mucho del mundo, de conocer más a su pueblo, su familia, y sería. Entonces yo siempre digo, cuando yo llegué a la UFRO, conocí como un mundo, así, un mundo en lo político, en lo cultural, en lo social. Fue realmente para mí un crecimiento muy importante llegar a la Universidad de la Frontera. Tuve Mm. una época en que fui parte de uno de los colectivos que existían en ese tiempo en la UFRO, que era el Working Tour,
Era de las pocas mujeres que había en el Working Tour. Y me vinculé mucho también con los lamianes que vivían en el hogar de las encinas. Con Mm. buenas amigas, buenos amigos ahí. Participé harto de artes colectivas, aprendí mucho de política, aprendí mucho académicamente, pero también aprendí mucho de política. Mm. Así que yo creo que mi paso por la Universidad de la Frontera fue una apertura de mente tremenda para mí. Tuve la posibilidad de ser también ayudante de la profesora Hilda Yanquinao, que fue la profesora de Desarrollo Rural, que la carrera de Trabajo Social tuve por mucho tiempo. De hecho, yo soy trabajadora social, pero con mención en Desarrollo Rural. Mire. Entonces, al haber tenido a la profesora Hilda de mentora, yo siempre la voy a tener muy alta estima. Yo siempre pensé que me iba a dedicar a la academia, porque además mi hermana mayor, Laura Nahuel Gual, es académica, ella es académica de la Universidad Austral, hoy en día ya no está vinculada a la Universidad Austral, pero ella es científica. Mm. Y sí, yo siempre pensé que me iba a dedicar al desarrollo rural y a la academia. Ajá. Y finalmente cambió un poquito el rumbo. Sí. Antes de que comencemos a hablar de ese rumbo, quiero destacar lo que usted mencionaba, la importancia que han tenido los hogares estudiantiles, universitarios, mapuche o indígenas en la historia de nuestro país. Muchas veces son estigmatizados, algunos políticos, claro, como que tiran prejuicios, lo han querido cerrar, pero son un espacio tremendo para muchas familias, para muchos jóvenes mapuche que no tienen otras posibilidades de llegar a la ciudad a estudiar y también han sido un espacio de recuperación cultural. Yo mismo participé hace un par de años también en un curso de Mapudungún que hacían en ese mismo lugar de la encina porque muchas de nuestras generaciones hemos perdido la cultura, el idioma, y ellos están cumpliendo un rol importante. Así que qué bueno que haya sido esa experiencia de usted la vez. Y no Eh, solo la destaco por eso, Venancio, sino que también por la solidaridad que se genera entre todos los estudiantes. sí. Es un espacio súper, digamos, bonito en términos de... Yo iba para allá porque a mí me encantaba ir a almorzar con los chiquillos o si había alguna actividad también iba. Ellos realizaban mucho palín, por ejemplo, entonces el palín partía todos juntos al Sí. palín. Y una experiencia muy bonita, y muy en lo cotidiano, de mucha hermandad también, Mm, de mucha hermandad entre las cosas. sí. Sí, qué buena experiencia. Igual tengo los mejores recuerdos de ello. Y de hecho, hace un par de años se creó una mesa coordinadora de hogares estudiantiles, porque llevan varias décadas estos hogares, no es algo reciente. Pero todavía tienen problemas de que hay muchas personas no alcanzan las habitaciones, problemas con el título de donde están insertos los hogares, tema de alimentación, falta darle un mayor apoyo a estos estudiantes. Lamien, usted nos contó, claro, que después quería o pensaba seguir en la academia, pero cambió de rumbo. ¿Cuál fue su primera experiencia laboral? ¿Cómo se insertó en el mundo público? Usted tiene una gran experiencia ahí por CONAI, por Ministerio de Energía, Servicio de Relación Ambiental. ¿Cómo comenzó esa ruta? Bueno, yo me vine a Santiago el año 2007. Después de haber terminado la universidad, yo estaba trabajando. Mi primer trabajo allá fue un reemplazo que hice en el hospital de Temuco. ¿Mm? Y después de eso empecé a postular a magíster, Ya, ya. porque yo, como le decía, siempre tuve la idea de que mi vida era en el sur. Mi vida era allá en el desarrollo rural, en la academia. De hecho, la última práctica que hice fue en Boroa Filulahuen, Mire. ahí en ese proyecto que todavía estaba bien en pañales, todavía no era un hospital chiquitito, y fue una súper bonita experiencia. Entonces, con toda esa impronta, yo dije, bueno, me voy a, voy a postular algún magíster y me voy a ir a Santiago a estudiar y vuelvo con Bueno, eso. Eh, Como uno propone y la vida al final se va generando de otra forma, me vine y el primer año empecé a estudiar el magíster en antropología en la Universidad de Chile y me quedaba harto tiempo y yo siempre he sido bien inquieta. Entonces,
ahí empecé como a postular algunos trabajos. Ese año postulé, o parece que ese año solamente estudié, trabajaba en un par de cosas, pero después el año siguiente salió una convocatoria para trabajar en el Consejo de la Cultura. En Ya. el Consejo de la Cultura en temáticas vinculadas con el desarrollo artístico y cultural barrial. Mm. Y cuando leí el perfil, eran animadores socioculturales que en el fondo tuviesen ciertas habilidades metodológicas. Mi perfil estaba dado para eso, porque además se buscaba tener gente joven. Pues, sí. De ahí empecé a trabajar en barrios populares de Santiago. Me trabajé yo siempre digo, yo conocí Santiago desde la periferia hacia el centro, porque me ubicaba mucho más yendo a Pudahuel, yendo a Mm. Conchalí, eh, como a distintos sectores, y después, y yo en ese tiempo vivía en el centro, entonces me quedaba súper bien moverme de ahí hacia distintos sectores. Trabajé en Pudahuel como animadora sociocultural 2 años, Ya. en un programa muy bonito que se llamaba Creando Chile en mi barrio, que era de desarrollo artístico y cultural, y, y, y bueno, después de ese programa que era como la parte cultural del Quiero mi barrio, que es un programa que existe hoy, hasta el día de hoy. Después de eso me fui en paralelo postulé a un cargo que había en CONADI, acá en la región metropolitana, que era un cargo honorario, así bastante simple, era de apoyo a la gestión social indígena. Y eso fue súper bonito porque si hay algo que a mí me gusta, es trabajar con organizaciones sociales. Yo lo paso bien, yo veo un valor muy grande también en eso, sean organizaciones indígenas o no indígenas. Y como estaba trabajando en la CONADI y en este programa en paralelo, en la CONADI mi pega era potenciar el trabajo de las organizaciones indígenas de Santiago, las organizaciones urbanas. Así que ahí trabajé con organizaciones de Serronaria, del Bosque, conocí algunas organizaciones dieguitas que están en La Serena, y fue un trabajo bien bonito porque justo me tocó el 2008, 2009, vino la, eh, la ratificación del convenio 169. Y entonces resulta que para que entrara en vigencia, la OIT exigía todo un tema de hacer un montón de talleres, de inducciones a las asociaciones, a las comunidades. Y a mí me tocó hacerlo en toda la región metropolitana y la quinta y la región de Coquimbo. Eso tiene que ser un proceso bien importante también, ¿ah? Porque fue un cambio importante la ratificación del convenio 179, subió el estándar en las relaciones o los derechos del pueblo indígena. ¿Cómo fue percibido en ese momento por las comunidades de allá? ¿Tenían idea? ¿Le gustó? Fue muy difícil, Venancio, porque fue un año eh, de hacer como este apresto que pide la OIT para que después entrara en vigencia el convenio. Y ese año la CONADI, y toda esta tarea recayó en la CONADI. Entonces, a todas las áreas que teníamos vínculo con organizaciones nos mandaron a capacitar a las comunidades en tema de convenio 169. Pero nadie entendía muy bien cuál era su aplicabilidad o cómo iba como en el fondo a decantar. Entonces, yo lo miro en retrospectiva, Venancio. O sea, yo ahora como que pienso, contratamos unos abogados que yo creo que los pobres estaban súper asustados porque no tenían idea cómo comunicar lo que se tenía que comunicar. Todavía no Entonces, entiendo mucho, abogado, lo que es el convenio. Imagínense cuando estaba recién comenzando. claro, era bien desafiante. Entonces íbamos y, por ejemplo, las comunidades y las asociaciones de Aguita que estaban súper enojadas porque más encima en ese tiempo estaban recién siendo reconocidas por la ley indígena. Era como una catarsis que nadie hablaba del convenio 169, sino que al final hablamos de cualquier cosa menos de... Y además la CONADI estableció una metodología que yo ahora lo miro en retrospectiva, era lo mejor que se podía hacer en ese momento, pero yo lo miro ahora como hacia atrás, con más años de experiencia, y yo digo, no, no era la mejor metodología. Eran, eran
unas informaciones epistolares, así que se le mandaba a las comunidades un mamotreto de información con unas minutas. Entonces después discutíamos en el taller. Yo en ese tiempo era como más la organizadora del taller, pues no estaba muy vinculada con el contenido. Em, pero era un trabajo súper importante porque en ese momento estaba a cargo de la unidad que veía el comisionado que nombró la presidenta para ese tiempo. Em, Así que con ellos la CONADI se vinculaba con ese equipo para poder ejecutar toda esta entrega de información. Así No. que fue bien desafiante. No sé si logramos el objetivo de que las comunidades y las asociaciones entendieran que era el convenio, Mm. Y pero creo que ya no se hace eso, ¿ah? Y quizás sería importante porque todavía mucha gente, comunidad, empresa, incluso hasta actores públicos no conocen en profundidad o no entienden algo que lo está obligando. Entonces, de repente tienen que implementar y, claro, no saben cómo abordarlo de buena forma. sí. Yo creo que ya muchos damos por hecho de que ya tantos años como que todo el mundo sabe, pero es verdad lo que dice usted, pues Sí, muchos sí. quizás todavía no lo tienen tan claro. No, y ojo, a que eso puede ser incluso una de las causales importantes de los conflictos socioambientales que existen. Que alguna comunidad, el Estado o la empresa entendemos distintas cosas de lo que significa el convenio, tenemos distintas expectativas y ahí se generan problemas después a futuro. Hace tiempo hablaba con el ex relator de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, Francisco Cali, y me decía que él, claro, en su juventud lo que hizo fue, él también es abogado, salía como a dar charlas a todas las comunidades indígenas de su país, un poco para disminuir esta asimetría, porque cuando está esta asimetría es bien difícil impulsar procesos de diálogo, de consulta o negociación que terminen bien, porque justamente estas brechas no permiten un buen entendimiento. Sí, de todas maneras, Venancio. Y yo creo que además tiene que ver mucho con lo metodológico, con el lenguaje, con tantas cosas. Mm, Ser materias complejas para todos los actores. sí. Y después de CUNADE, ¿usted pasó a energía o a evaluación ambiental? No, después de CONADI, bueno, yo he sido fui funcionaria pública estos años, pues como 15 Sí, años. sí, sí, Y sí. después de CONADI, ahí hubo un cambio de gobierno, todo un tema. Y yo me fui por un ratito a trabajar en un proyecto de la AXI, en la SECPRES, para ejecutar ese primer proceso de consulta que hubo, que era como de la consulta sobre la consulta. Y, y ahí trabajé bueno, con gente que todavía sigue trabajando en esta materia. Pero fue un rato porque esa consulta después se suspendió. ¿Se acuerda que se suspendió y que después ya hubo que hacer, después salió el decreto del 66? Entonces, Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Que hoy una de las cosas que generan tensión entre los mundos público, privado y pueblo indígena es justamente la consulta indígena. Pero me imagino que en ese momento, cuando estaba recién comenzando, era muchísimo más complejo abordarlo. ¿Cómo fue esa experiencia? para mí fue una experiencia súper compleja, Venancia. Si lo pienso en ese tiempo, fue compleja porque, y esto lo voy a decir con mucha humildad, pero me parece que en ese momento no existía mucho conocimiento respecto del convenio ni de materia indígena en general. Entonces, cuando queremos ser demasiado tecnócratas en ciertos temas, que en el fondo implican mirada estratégica, que implican mirada política, que implican un montón de otras variables, obviamente que hay visiones muy contrapuestas. em, y yo creo que en ese momento, yo nunca digo esto, Venancia, porque en general yo nunca me he sentido desde ese lugar, porque creo que no es un lugar en el que yo esté. Pero yo diría que en ese momento se nos escuchó poco a los indígenas, en ese momento en particular. Em, yo no lo voy a traer a colación a partir de una perspectiva como de, de verme como segregada, ¿no? Porque yo creo que los espacios, yo gracias a Dios he tenido siempre muchos espacios que obviamente no han sido fáciles de ocupar, pero yo diría que en ese momento hubo muy poco valor hacia, hacia lo que podíamos aportar los profesionales indígenas.
Y, y yo creo que eso fue farrearse un conocimiento que en realidad estaba disponible para poder aportar. Entonces, No, eso que usted menciona también es algo súper relevante y que todavía pasa. Eh, no es tan simple como tomar un instrumento jurídico y aplicarlo. La implementación misma de los derechos que hacen el convenio tiene un componente de contexto, de cultura, de espiritualidad. Y muchas veces una persona no indígena que venga de Harvard, de la mejor universidad del país, no lo entiende. Y ese es el problema que estamos viendo, por ejemplo, hoy con las debidas diligencias, con los consentimientos informados. Y todos estos instrumentos de sostenibilidad corporativa recomiendan que tienen que incorporar en la implementación de estos proyectos a personas indígenas, incluso ni siquiera solo indígenas, también personas locales, porque tampoco basta ser un indígena mapuche que vaya a resolver un problema a Atacama, a San Pedro, a Iquique. También hay variables locales que no hay que uno no las puede entender. Entonces, es toda la razón también lo que usted dice que eh, esta, esta mirada es menos de la experiencia, de los conocimientos ancestral indígena, que solo desde la perspectiva del derecho occidental va a funcionar, no es real. Y también es algo que hay que cambiar. sí, yo creo que esa yo creo que ha sido la primera vez en la Mm, vida que yo he sentido que no he podido aportar, mm. Que no la que han no. dejado pasar, quizás. Claro, yo, Venancio, Mm, siempre soy como de la postura de decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que yo tuve en no haber logrado estar en ese? Yo creo mm, que siempre uno tiene algo de responsabilidad, el que no te dejen es como que uno no hubiese tenido ningún protagonismo. mm, Yo creo que no manejé ciertos códigos para poder haber sido parte. Y eso me frustró muchísimo. mm. Fue bien duro. Pero, como los capítulos en la vida tienen de dulce y de agraz, después de ahí, después de ese espacio me fui al ser. Mire, tremendo, igual. Y sí, y fue súper buen espacio. O sea, yo me fui Mm, a un área que no era la mía porque me contrataron del área jurídica. eh, y no puedo estar más agradecida de ese momento de mi vida profesional porque de partida aprendí lo que era la evaluación ambiental, lo que era el CIA. Entonces, yo siempre digo como que en el fondo la vida uno lo va colocando en ciertos lugares que yo personalmente he tratado de estrujar todas las experiencias profesionales de mi vida, como en conocimiento y qué sé yo. Y además me di cuenta de que era súper útil lo que yo podía aportar en ese espacio, porque era un espacio muy técnico que era muy difícil de llevar a los pueblos indígenas, a las comunidades, a las asociaciones, y que yo podía hacer un buen nexo en términos como de llevar, de hacer este puente entre ambos mundos. Así que fue una muy bonita, una súper desafiante experiencia, porque ahí estuve viendo proyectos, o sea, estuve justo en el momento en que el SEA no sabía si es que tenía que hacer consultas, si es que tenía que seguir con los procesos de participación. Hubo justo un cambio normativo, entonces tuve la posibilidad de participar en ese cambio de reglamento. Em, y además tuve que ver, yo era bien cabra en ese tiempo, entonces era desafiante igual poder darle miradas más estratégicas del mundo indígena a proyectos como complejos, súper complejos. Sí, usted siempre ha estado como en temas complejos, la verdad, porque si hay algo más complejo que la consulta, es la consulta en el marco de la evaluación ambiental. Porque son proyectos gigantes, con muchos estudios, muchos textos, muchas comunidades les cuesta comprender cómo funciona el sistema de evaluación ambiental. Yo mismo, a un abogado común y corriente, si no estudia esto de forma específica, tampoco lo entiende. Y muchas veces, nuevamente, esta brecha en las comunidades, en la institución indígena, de comprender cómo funciona el proceso, los deja fuera o no son capaces muchas veces de poder justificar bajo el lenguaje que pide el SEA los impactos adversos que pueden sufrir y eso finalmente deriva en que no se hagan consultas indígenas,
que las comunidades se frustren y al verse frustradas, después hay conflicto con la empresa, y es toda una cadena de cosas que no funcionan. Es bien complejo el asunto, ¿ah? No sé si ha visto usted en el último tiempo, desde que usted estuvo en el SEA hasta la actualidad, que hay una evolución en tratar de mitigar esos riesgos, esos conflictos que se provocan por esa brecha de capacidades técnicas. O sea, yo creo que al día de hoy, Lamien, ninguna parte está muy contenta con cómo se implementa el convenio, pero yo diría que el convenio se pegó un salto cuántico en términos de posibilidades de negociación para los pueblos indígenas que antes no existían. Y eso desde la visión de nosotros, o sea, desde lo indígena es difícil no decir, oye, bueno, igual estamos en otro momento, donde las empresas también, de alguna manera, están obligadas a entender o a tratar de comprender esto, porque lo contrario no les va bien, etcétera. Entonces, yo creo que si bien es cierto, las empresas por un lado dicen, oye, qué complejo, qué es la consulta, y los pueblos indígenas dicen, ay, no llegamos a ningún acuerdo, de que hay un avance en ambas partes es real. O sea, yo no podría decir que es la misma situación de hace 10 años la que tenemos hoy en día. Entonces, queda mucho todavía, Venancio, por supuesto que queda mucha comprensión de entender a cabalidad lo que es impactar a los pueblos indígenas. Yo creo que, yo siempre digo, el CIA no logra recoger, aquilatar los impactos a la población indígena, no se logra, digamos, contener en el sistema, en el CIA, porque es mucho más complejo. Entonces, yo creo que vamos en camino de buscar mejores espacios de mitigación de impacto, mejores espacios de entendimiento, pero de que hay una brecha distinta hace 10 años atrás, ahora es absolutamente distinto. Sí, completamente de acuerdo con usted. En Chile, el convenio 169 se ratificó 20 años después de su publicación. El convenio es del año 89 y en Chile se ratificó el 2008 y comenzó en vigencia el 2009. Pero aún así, con todo ese retraso, yo comparto que fue un cambio en la garantía de derechos pueblos indígenas. Y se ha avanzado bastante el último año. Sí, para que estamos con cosas. Como en todas cosas, hay desafíos, hay brechas, pero se ha ido avanzando. Falta que los propios indígenas conozcamos mejor el convenio, cómo se implementa, que la empresa también busque la forma de respetar la mejor forma, pero tenemos un avance en los últimos años. Sí. Sí, y que además intentamos como lo ambiental, lo económico y lo social desde una perspectiva que ya cada uno es complejo, o sea, entender estas tres variables desde un solo lugar es súper complejo. Entonces, de que hemos avanzado, pero todavía queda harto más por Sí. avanzar. Sí, incluso países están avanzando en sistemas de evaluación indígena propiamente tal, complementario a los ambientales. O sea, no basta solo la dimensión ambiental de la evaluación, sobre todo en contexto, en territorio indígena, hay otras variables que muchas veces quedan fuera de la RSA y son las que generalmente generan los problemas. Entonces, ahí yo he visto varias empresas de varias industrias del país que están contratando a asesores indígenas especializados, que están impulsando estudios de evaluación cultural participativa con la comunidad indígena, y esa es la forma. Aquí no se trata de que los indígenas impongan una posición o que la empresa imponga la suya, sino que puedan colaborar en conjunto, identificar eventual impacto y evitar que se provoque. Sí, de todas maneras. Y entender también que hay visiones distintas del mundo, ¿no? Sí, sí. Mm, Como sí, yo, como en el mundo occidental nos cuesta tanto como entender que los pensamientos ya los seres humanos son distintos y las culturas son absolutamente distintos muchas veces. Entonces, también creo que hay harto de eso, de entender que sí es posible vivir o pensar o creer de una manera que es distinta a la mía, ¿no? Como, sí, y aquí entramos a lo que usted hoy impulsa. Usted es una de las socias fundadoras de NSH Consultores, y vi su página y tenían como uno de sus eslogan,
escuchar antes de proponer. O sea, y es justamente lo que estamos hablando. La importancia de comprender bien los contextos, de no ocupar fórmulas repetidas generales porque no funcionan. ¿Cómo surgió esta consultora? ¿Nos puede contar un poquito más? ¿sí? Bueno, yo después del CIA Venancio me fui al Ministerio de Energía. Usted sabe que ahí como que estuve bien vinculada a la creación del capítulo indígena de la política energética. Mm. Entonces, nuestro camino, nuestro camino con mi marido, con nuestro marido, que también es mapuche, ha estado muy ligado al conocimiento en materia ambiental, materia indígena y relacionamiento con los entornos, como le llaman en las empresas, ¿no? Pero, y, mm, y NSH surge como una apuesta de poner, ¿cómo decirlo? Como NSH es la sigla de Nahuelhual y Chauquelaf, ¿ya? Mm. Nahuelhual soy yo y Chauquelaf es mi marido. Em, y esto es un sueño, ¿ah? Es un sueño que nosotros tuvimos. Yo hoy en día vivo en Santiago desde ese 2007 que viajé por 2 años y iba a volver. Finalmente me quedé, me casé. Hoy en día tenemos una familia grande. eh, Amparo y Clemente son los más chiquititos, pero también está la Isidora, está Facundo. Y, y somos una familia grande y que nosotros, Iván y yo, tuvimos el sueño de crear un espacio que en algún momento se convirtiera también en un espacio laboral familiar. O sea que ojalá de este proyecto que nosotros tenemos, los niños también algún día puedan ser parte de este proyecto o puedan tomarlo y decir, ya bueno, la verdad es que yo voy a partir desde un pequeño piso que me permite trabajar con las comunidades, con los pueblos indígenas y hacer algo que tiene sentido. Y este fue un sueño como de siempre, algún día nos vamos a independizar y qué sé yo. Y llegó el momento en que dijimos, ya bueno, a tal edad, nos pusimos una edad, nos vamos a jugar por tener un proyecto propio, un proyecto personal donde nosotros podamos poner a disposición nuestra, de nuestra familia y de los actores con los cuales trabajamos nuestro conocimiento. Y así que somos socios con el marido, además de marido, somos socios, lo que es un desafío cada día. Eh, y NSH surge como un sueño por hacer las cosas distintas también, Venancio, por hacerlas de corazón. Yo, la verdad es que para mí este proyecto lo quiero mucho porque es un espacio donde nosotros podemos construir desde lo que somos también, desde lo que somos, desde cómo le ponemos compromiso y cariño a lo que hacemos. NSH tiene recién 2 años y tenemos varios clientes, varias personas que han confiado en nuestro trabajo, personas que nos conocen desde hace años, desde esta impronta, este camino que nosotros hemos ido construyendo. Y, y escuchar para construir, Venancio, es un eslogan porque realmente lo creemos así y porque realmente creemos que sin entender lo que el otro quiere, lo que el otro sueña, lo que el otro piensa y sin respetarlo, es imposible generar proyectos de inversión, proyectos de desarrollo local, proyectos de política, proyectos de lo que sea, efectivo, con propósito, con sentido. Y así que en Queriendo, eso hemos estado. queriendo escucharlo también. Y me hace todo el sentido, conociéndolo a ustedes dos, que esto sea más que una consultora, sino que es parte de su propósito, de su legado como mapuche, pero también como familia, que incluye a su hijo. De verdad que me hace mucho sentido y lo comparto plenamente. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo conocí primero a su esposo, al Peña Iván, la conocí en el 2014. Nos presentó una persona de Santiago, un amigo en común, un exministro, don Cristian, le mando un saludo. Y él me dijo, oye, tienes que conocer a Iván, es un abogado joven, increíble, está haciendo cosas importantes, quiere aportar a su pueblo, tienes que conocerlo para que se puedan conocer y buscar cosas en que puedan compartir.
Y nos juntábamos en un café con Iván, como el 2013, 2014, me acuerdo, y claro, era una persona, Iván, súper correcta, bien intencionado, muy preparado. Y después, claro, me di cuenta que eran pareja y que después se casaron, y claro, qué gusto que usted estén pasando esto. Igual para mí, con mi esposa, con Jacqueline, ustedes también son como una inspiración de las cosas que hacen, su linda familia, cómo aportan, así que qué lindo también escucharlo. Nosotros también tenemos nuestra propia sociedad juntos, Abogados KM, también por Cuñapán Milla, y también intentamos hacer algo muy parecido. Qué lindo escucharlo. Y cuando hemos visto la historia de otros emprendedores, empresarios mapuche o indígenas, nos damos cuenta de lo mismo. Que no estamos impulsando negocios, empresas solo para ganar dinero, para tener prestigio, para tener premios, sino que hay una forma de cómo retribuimos las oportunidades, la experiencia, las becas, los estudios, que sabemos que muchos jóvenes no los tienen. Entonces, ¿cómo llevamos ese valor a mejorar las cosas, a transformar las relaciones, a evitar los conflictos, a dar espacio a nuevas generaciones? Qué lindo escucharlo también, qué lindo. Y que siga muy bien con su consultora. Quizás nos podría contar más en específico en qué servicio o en qué ámbito ustedes aportan o ayudan a la empresa o a las comunidades con las que se vinculan. Sí. Nosotros lo que principalmente hacemos es relacionamiento comunitario. Hoy en día trabajamos en contexto mapuche principalmente, en el sur. Trabajamos con algunas comunidades, pero también trabajamos harto en relacionamiento comunitario acá en la región metropolitana. Trabajamos harto con empresas de transmisión, Venancio, con empresas de transmisión de energía. Em, Hoy en día llevamos 5 territorios de una empresa grande de transmisión. Yo diría una de las más importantes en transmisión de Chile. Y ahí en particular tenemos un territorio que es totalmente indígena, que es en el norte. Y ahí hacemos relacionamiento comunitario. Lo que yo digo siempre es como venir después de que el proyecto ya se ha instalado, ¿no? Cuando los titulares de proyectos hacen bien la pega, tienen una buena relación con sus entornos. Y nosotros hoy en día lo que hacemos es mantener esa relación entre la empresa y las comunidades. Y ha sido súper bonito porque hacemos de todo un poco, pues hacemos desde productores hasta talleres de conocimiento, de transferencia de conocimiento. Tenemos mesas que funcionan 2 o 3 o 1 o 2 veces al mes. Así que ahí conversamos de distintas cosas y ha sido un trabajo súper bonito, pero súper bonito. Eso desde el relacionamiento comunitario, que eso lo lidero yo. Eso lidero yo como todos los equipos que tenemos. No tenemos tantos equipos, somos, hoy en día en la consultora somos casi 10 personas. O sea, 10, o sea, no casi, somos 10 personas, sumando a Iván y a mí. Y después de eso hacemos harto temas de evaluación ambiental, levantamiento de línea base, medio humano, y especialmente en temas de análisis de impactos ambientales en comunidades indígenas y no indígenas. Y ¿Ya? eso lo lidera principalmente Iván. Él Iván. va como en el fondo eh, apoyando los equipos que hacemos. Entonces, tiene dos grandes áreas como de trabajo: relacionamiento comunitario, más enfocado a usted, y evaluación ambiental, el Peñiba. Y Sí. buscan, por lo que vi en su sitio nuevamente, eh, facilitar acuerdos que busquen el equilibrio entre la sostenibilidad, me imagino, de la empresa, pero también el respeto a las comunidades indígenas. ¿Sí? ¿Cómo le ha funcionado ese enfoque? ¿Ha sido bien tomado por la empresa? O sea, yo creo que lo que a nosotros más nos ayuda es la impronta, o sea, como la experiencia que tenemos hacia atrás, que eso, eh, yo siempre digo, es difícil mostrar algo si los resultados que has tenido no han sido los mejores. Entonces, yo siempre digo, dado los resultados, es que a nosotros hay ciertas cosas que nos resultan. Dado los resultados, es que hay ciertas cosas que nosotros podemos colocar y posicionar desde el mejor lugar, digamos. Y yo diría que sí, que somos un actor estratégico para los clientes con los cuales trabajamos. Em,
yo creo que nos creen bastante en algunas de las sugerencias que les hacemos. Yo siempre digo, Venancio, la humildad es parte también de lo que nosotros eh, tratamos de posicionar también como empresa. O sea, como nosotros somos personas que hemos tenido que aprender mucho en el camino y que siempre vamos a ver con mucho respeto la impronta que todos los actores de un ecosistema tengan, ya sea el conocimiento que tengan. Y en eso está también la comunidad. Para nosotros la comunidad es un actor súper relevante y yo siempre le digo a nuestros clientes, si usted no considera el ámbito indígena, si usted no considera el ámbito humano, si usted no considera el ámbito social, digamos que es una sola cosa, pero que en el fondo es muy probable que le vaya mal. Entonces, no vuelva después, hágalo ahora y nosotros le podemos ayudar ahora. Si, es probable que si usted vuelve después porque no lo hizo, nosotros no le podemos ayudar porque ese tipo de proyectos nosotros no nos gusta mucho asesorar. Entonces yo diría que sí, que hoy en día las empresas yo creo que están en otra visión, Venancio, no, hay muy pocas empresas que dicen que deciden hacer las cosas a la mala o deciden hacerlas sin considerar, digamos, a su entorno. Así que yo creo que estamos en un buen pie. Obviamente que todavía quedan un montón de empresas que tienen que avanzar hacia eso, pero yo diría que en general estamos en un mejor pie que hace unos cuantos años atrás. Sí, efectivamente. Y eso que menciona usted es muy importante también. Las empresas tienen que entender, y muchas ya están impulsando, que los pueblos indígenas están de manera permanente en muchos de los territorios donde ellos están insertos. Entonces no es un tema solo de un checklist de relación ambiental, sino que tienen que crear relaciones permanentes con los pueblos indígenas, ver la forma de evitar este impacto negativo, pero también cómo generar impacto positivo con las personas que siempre han estado y van a estar ahí. Así que qué bueno también que esté con esa consultora y mucho éxito en todo lo que están impulsando. Usted también es una de las directoras de nuestra Fundación Empresa Indígena y el tema, el rol de la mujer es muy importante y quizás falta visualizarlo más en el ecosistema de empresas indígenas en Chile. ¿Cómo ve usted el rol de la mujer en el emprendimiento, en la empresa indígena? Mm. Bueno, yo, Venancio, usted sabe que yo soy hincha absoluta de mi género. Usted sabe que yo como que creo que las mujeres, o sea, como tenemos incluso una forma una estructura energética casi que nos permite impulsar muchísimas cosas. Así que yo lo que creo es que las mujeres tienen toda la energía, el conocimiento, la posibilidad de poder ocupar mayores espacios, de poder estar en mayores espacios. Y en el caso de las mujeres indígenas, yo creo que nosotros como sociedad tenemos una deuda importante ahí, especialmente bueno, con el mundo indígena en general, con nosotros en general, pero en particular yo creo que tenemos una gran brecha para poder buscar mecanismos que permitan de alguna forma impulsar a las mujeres indígenas ¿cómo decirlo? Como a darle un valor económico a aquellas múltiples habilidades que existen en los territorios. A poder tener como, o sea, ¿usted sabe cuántas lamienes son las que saben un millón de oficios, un millón que tienen un millón de habilidades que muchas veces no saben que eso tiene un precio, que eso les podría permitir de alguna manera mejorar en alguna medida las condiciones, sus condiciones económicas o poder tener mayor autonomía económica en algunos espacios. Entonces yo creo que no, nos falta tenemos mucha responsabilidad en poder generar esos espacios, Venancio, en poder aportar, en visualizar o en hacer, en generar programas o condiciones que permitan que las mujeres digan, oye, aquí yo tengo una posibilidad de generar algo y de tener ingresos a través de esto que yo hago tan cotidiano y que puede ser algo súper Sí, bueno. efectivamente, ese es un grande problema que enfrentan las mujeres al emprender. Nosotros hicimos este año un catastro de empresas y emprendimiento indígena
en donde identificamos a más de 17.000 emprendimientos y empresas indígenas, lamentablemente la gran mayoría informales, cerca del 90%, pero la gran mayoría liderados por mujeres. El 69% fueron o son liderados por mujeres. Pero cuando después hacemos un zoom y vemos más en detalle la empresa formalizada, hay cambios. Las mujeres son la minoría y los hombres son la mayoría. Entonces, claro, hay muchas mujeres impulsando cosas importantes, muchas veces porque necesitan como financiar el hogar, su estudio, cuidar a sus padres, pero no están teniendo el apoyo para que puedan formalizarse, acceder a crédito, tener capacitaciones, puedan crecer y que este emprendimiento les pueda ayudar bien a su vida. Y ahí Sí, quizá hay que empezar a avanzar en programas, en capacitaciones, en apoyo exclusivos para las mujeres emprendedoras indígenas de nuestro país. sí. Yo creo que sí, que ahí tenemos un trabajo importante que hacer, Venancio. Yo creo que tenemos que generar un espacio específico para incubar negocios, para que las lamienes también se crean el cuento, po, porque a veces cuesta también creer que podemos. Sí, sí. De hecho, en esta temporada entrevistamos a 4 hombres y 4 mujeres y nos costó más que encontrar a buenas mujeres, encontrar como el tiempo en la agenda de las mujeres, porque están haciendo tantas cosas, de repente, claro, no son tantas las que están en posiciones de liderazgo y como que se les cargan muchas más cosas. Y hay que ver la forma de cómo también contamos su historia. Nosotros de verdad que queremos inspirar a nuevos emprendedores, pero por sobre todo a mujeres emprendedoras, que son muchas, que entiendan que hay un camino importante como el que usted hizo, estudiando, arriesgándose a viajar a otra ciudad, seguir perfeccionándose, buscar caminos en el servicio público, adquirir experiencia, pero también pueden emprender y devolver la mano como está haciendo usted. Y qué lindo escucharla. Y para cerrar, nos gustaría si es que usted puede dar un mensaje a las nuevas generaciones de emprendedoras, de emprendedores, de indígenas en nuestro país. Sí. Bueno, a mí me emociona esto, Venancio, usted lo sabe, po. Pero en el fondo yo creo que, mm, que venir de un pueblo chico, no nacer con todas las condiciones, con todas las necesidades resueltas, yo creo que de alguna manera hace que las personas tengamos siempre una impronta de, de proponernos, de saber que lo que nos proponemos muchas veces puede ser difícil, pero como los caminos que son grandes nunca son fáciles, yo solamente quiero como pasar el mensaje que al final del día muchas veces el lugar donde tú vives, donde tú creces, que es una maravilla en mi caso y en el suyo yo creo que ha sido una bendición para mí haber crecido en el hogar que crecí, con la familia que crecí, em, pero no crecer en, para de alguna manera encontrar un camino que a uno le haga sentido y en el que uno pueda aportar. No solo hay que nacer en Santiago y donde están todas las condiciones dadas. Y yo creo que el lugar donde uno vive y ese lugar que a uno le hace ver también el mundo desde un lugar distinto, es lo que nosotros como mapuches podemos aportar al mundo. Es justamente eso lo que nosotros podemos entregar, el haber crecido en un lugar distinto, con valores distintos, con conocimientos distintos, y yo creo que además eso es lo que le hace mucha falta al mundo. Yo creo que ese lugar en el que todo ocurría más lento, en el que todo ocurría con más sentido, es lo que nosotros, estoy segura que le entregamos a este mundo que a veces no funciona desde un lugar más profundo. Así que el lugar donde uno vive, lugar donde uno nace, que nunca condicione los sueños, porque los sueños siempre pueden ser grandes y vivir quizás más lejos de los lugares que tienen todo resuelto, hace que uno le ponga mucho más sentido a la vida. Así que ese es mi Sí, mensaje. muchas gracias. Qué lindo mensaje. Eh, Nuestro origen, nuestra historia, nuestras memorias, nuestra familia tiene que ser la fuerza que nos dé esa resiliencia de poder avanzar. Sí, Hay mucho para hacer, hay muchas oportunidades, hay becas, hay otras
personas indígenas que siempre son generosas en compartir. Cuando yo me conté, por ejemplo, con su esposo, yo era más joven que Iván, igual me dio buenos consejos. Entonces, en buscar eso, no quedarnos como solo viendo lo malo, hay que salir de eso y podemos, hay un mundo de oportunidades donde podemos aportar. Muchas gracias por participar en este nuevo podcast. Estamos con Carolina Nahuel Prugal. Ella es una empresaria, consultora importante indígena en nuestro país y también directora de nuestra Fundación de Empresas Indígenas. Los dejamos a todos invitados a que sigan viendo los episodios de nuestro podcast Voces Indígenas. Muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Venancio, usted. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao, chao.